minutos para las 12 del mediodía, seguimos en el canal de la ciudad, seguimos en Hoy Nos Toca y vamos a tocar un tema que tiene que ver con el espectro autista diagnosticado en adultos, o que no sé si diagnosticado en adultos, pero que tal vez se llega a ese diagnóstico en la adultez. Nos visita Romina Escobedo, ella es psicóloga, licenciada. ¿Qué tal? Hola, buenos días. buen día, muchas gracias. ¿Cómo es un descubrimiento de ahora? ¿Ocurrió siempre de decir, puedo detectar este espectro de adulto cuando pareciera que, no quiero utilizar la palabra normal, pero que el diagnóstico pudiera darse más temprano? A eso me refiero, que la normalidad aparentaría ser que el diagnóstico podría darse más temprano. Claro, uno cuando nace autista ya nace con esa condición. Claro. El tema es que a medida que uno va socializando, va usando distintas estrategias de camuflaje, ¿sí? Como todas las personas, el camuflaje lo usamos todos para conseguir un trabajo. No es la misma la conducta que yo adopto cuando estoy en una entrevista versus cuando estoy en casa, ¿no? Ahí voy entrando en distintos personajes. Y la persona con los recursos que dispone va desenvolviéndose en su entorno. Esto genera que tal vez uno camufle por demás y pase desapercibida cierta sintomatología o ciertos rasgos, como me gusta decirlo a mí, y hace que, bueno, que de repente pasemos desapercibidos, seamos funcionales, o sea, lo que la sociedad espera que nosotros, nada, tengamos un trabajo, vayamos a terapia, estudiemos y demás. Pero bueno, hay como un cierto desgaste que, por lo menos en mi caso, yo también soy autista, yo di por sentado que todo el mundo tenía los mismos desafíos, entonces normalicé todo, ¿no? Y recién a mis 32 años llegué a mi diagnóstico, entendiendo que no todo el mundo era como yo, pero yo camuflaba demasiado, ¿sí? Y eso generaba un desgaste mayor, pero el resto no veía eso. Y Romina, tu vocación por el estudio de la carrera que elegiste, ¿nació por esto y después después te diagnosticaron? ¿Cómo fue la elección de estudiar psicología? Bueno, yo la verdad que elegí la licenciatura porque no entendía a la gente y yo decía, bueno, cuando sea adolescente tal vez entienda mejor a la gente. Bueno, fue peor. Digo, bueno, cuando termine la secundaria y vaya a la facu, estudiando la conducta, los voy a entender. Y sí, no, o sea, en el trabajo me iba bien, mis pacientes me entendían, todo hermoso, pero en mi vida personal era un desastre. No me entendían, era rara, me miraban raro, me decían que era un robotito porque, no sé, era como muy así, muy literal, seguía mucho las instrucciones. Y esto, o sea, me fui formando y toda la formación que tengo era en mi afán de entender a la gente y no entendía qué era lo que hacía mal. Hasta que, bueno, me topé con el diagnóstico. Cuando vos decís para entender un poco más, ¿no? Y que quizás el que nos está viendo también pueda tener un ejemplo más claro. Cuando vos decís, fui normalizando todo lo que me pasaba, que yo pensé que le pasaba a los demás, pero después entendí que no, que era algo que me pasaba a mí por mi condición de autista. ¿Nos podés dar algunos ejemplos? Claro. La gente neurotípica, es decir, el cerebro que todo el mundo conoce, ¿no? Se maneja con mensajes ambiguos. Es decir, esos códigos de... Te digo las cosas con indirectas, ¿no? Y eso mi cerebro no lo codifica. Mi cerebro codifica mensajes explícitos. Entonces, cuando me tiraban una indirecta, yo quedaba así, recalculando porque no lo comprendía. Y en este no comprender, perdía amistades, perdía oportunidades de, no sé, laborales, porque me decían, a esta chica algo le pasa, algo le falla porque no entiende algo básico. Porque, bueno, la gente por lo general se maneja así, con indirectas. Un ejemplo burdo, no sé, uy, me quiero matar. Exacto. Y para vos decir, no te mates. Claro, Ponele. claro. Estoy haciendo una caricatura, ¿eh? No. O pretendidamente una caricatura. Claro, sí, o sea, yo entiendo y aparte por mi profesión contextualizo tu frase. Por eso yo aprendí a contextualizar. A veces no, a veces se me escapa la tortuga y bueno, soy literal. Claro. Sí. Y desde tu rol de psicóloga, más que nada, te pregunto, ¿por qué crees que cuando vos eras chica por ahí no se detectaban estas cosas? Hoy sí hay más diagnóstico también en niños, como para empezar a que sepan qué les pasa desde más temprano. ¿Qué cambió en estos 30 años? Para mí lo que cambió es que hay muchísimo más estudio. Igual está focalizado en la niñez. A mí me pasó que, por ejemplo, di una charla y buscaba crisis autistas y me aparecían solamente infantes. Y yo quería poner una crisis autista poniendo una imagen de un adulto, ¿no?
Es como que hay un montón, hay muchas más herramientas, alertas tanto para la escuela, para los padres, pediatras también, pero a mi criterio todavía falta trabajar en lo que es la adultez. ¿Sí? Porque pasa esto, pasamos desapercibidos y lamentablemente hay gente que no sabe que es autista y carga con diagnósticos que no corresponden. ¿Sí? Claro, digo, y qué loco, ¿no? Porque mira, estamos comunicados con Agustín Barovero, él es actor. La primera pregunta, Agustín, que te quiero preguntar es si tenés algo que ver con el arquero de River, con el ex arquero de River. Lo primero, discúlpame que banalice. Yo sabía que venía por ahí la cosa. Y una, la primera, bancame en esta. Bancame en esta. No, por supuesto, creo que tenemos un pariente en común ahí, como un barovero que bajó del barco en el 1800, pero eso es todo. Sé que viene ahí de la zona del interior de Santa Fe, Córdoba, y yo lo veo medio fuerte y le veo un poco de cara a mi abuelo, a Marcelo Barovero, pero eso es todo. Algún pariente común tenemos que tener, pero bueno, que allá en una rama del árbol genealógico bastante lejana. Agustín. En una rama lejana. Agustín, contanos cómo fue tu caso, que también fuiste diagnosticado, digamos, de adulto, de grande, o de más joven. También, sí. Llegué a los 35 al diagnóstico, después de, más o menos a raíz de ahí por los 30, de toparme con cierta información y decir qué interesante, qué llamativo esto, empezar a indagar, escuchar relatos de adultos autistas y decir, esto me está sonando un montón, un poco lo que cuenta Romy. También me pasó con una mujer adulta que contaba a raíz de su hijo su diagnóstico en los medios, y todo esto que habla de esa, Romy, de esta como desacople respecto a lo que es la manera en que el resto de los adultos codifican el mundo y uno codificó toda su vida, y que fue una especie de lucha, padecimiento, sufrimiento, de estar sacando inferencias, implicaturas, tratando de decodificar la ironía, en qué momento se estaba haciendo un chiste, en qué momento nos hablaban en serio, en qué momento, así con el amplio abanico de la comunicación humana. Eso que fue un proceso muy extraño de nuestra socialización en infancia, adolescencia, etc., de pronto cobró sentido cuando conocí esta información, y después, bueno, recurrí a una, que no fue fácil, a una psicóloga especializada en autismo en adultos que me hizo el diagnóstico hace 2 años, a los 35. Ahora, Agustín, a ver, tal vez pudiste darle un marco a algo que te sucedió a los 18, sabiendo esta información. Si fue así, en algún momento ningún profesional pudo haber dicho, bueno, esto puede ser un espectro autista, tal vez la palabra asusta, y decir, no, bueno, voy a buscar otra opción, y alguien te dice, no, mirá, no es espectro autista, es, no sé, callos. Que sí. Te compraste los zapatos más chicos, y eso te hace que no comprendas el contexto. Entonces decís, menos mal, me compré los zapatos chicos. Sí, vos sabés que lógicamente atravesamos otras terapias y otros marcos terapéuticos. Romy debe saber más de esto, y yo calculo que del mismo modo que hay cada maestro con su libro, tenemos distintos terapeutas con distintos enfoques, y he sido por otras terapias diagnosticado de otra manera. Entonces, según cierto encuadre, tenía, no sé, trastorno emocional con síntomas de ansiedad, que leído desde el encuadre de la información que no tiene raíz del autismo, se sabe que en realidad se debe a esa condición específicamente. Por eso digo, es súper importante lo que dice Romy de el avance que se está dando en estos años, el cambio de paradigma y la cantidad de estudios que hay en infancias y en adultos específicamente. Los últimos estudios arrojan que 1 en 36 personas es autista. Claro. Es un montón. Claro. Ahora, Agustín, te quiero preguntar por, digamos, obviamente es muy importante poder llegar a un diagnóstico y a un buen diagnóstico para poder encontrar respuestas a un montón de situaciones que te pasaron a lo largo de tu vida, también para poder pararte desde otro lugar de cara a lo que viene, pero sobre todo para tener un buen tratamiento. Digo, hay medicación, hay un tratamiento. ¿Cómo estás ahora a partir de ya tener un diagnóstico correcto? De esto vas a ver mucho más, Romy, pero por lo que tengo entendido, y también es una cuestión que se lucha y comenta bastante, no existe tal cosa como una medicación, porque no es una condición, digamos, no es una patología, no es algo que hay que modificar. No sé si
estás ahí, Romy, para hacer contar un poco esto. Sí, está acá, está acá. No, sí, no quiero interrumpir. Incluso esto lo hablamos antes para no pisarnos. Yo digo, bueno, vos habla tranquilo y después, bueno, meto yo bocado. Es verdad, es una condición. Con lo cual, ¿cómo voy a curar algo que ya, digamos, no va a cambiar? Yo soy así, yo soy autista. Si fuera un trastorno, una enfermedad, bueno, yo pensaría, enfermedad igual cura, tratamiento. Como mucho, como cualquier persona, yo sí estoy en tratamiento, pero no por ser autista, sino porque tengo una ansiedad galopante por todo el masking que hice y el sufrimiento. Alguna serotonina para bajar la ansiedad. Exacto. Si estuviera deprimida también, o sea, el tratamiento se focaliza en esa sintomatología, pero mis rasgos autistas no son síntomas, son rasgos porque es mi característica, tiene mi cerebro para decodificar ciertas cuestiones. Es como mi hoja de ruta, yo lo explico así para entender qué cosas voy a poder y cuáles voy a tener más desafíos. Ahora, en la lucha, Agustín, Romina, ¿cómo funciona la relación, no la relación de pareja, sino la relación social, cuando vos ya parado en un lugar lo decís y cómo se te mira? ¿No? Dice, pero parecés normal. Sí. Bueno, pero pará, no se te yo... nota. Pero, viste, debe ser una cuestión en donde decís, loco, pará. O sea, y tenés que ponerte en evangelizador de decir, che, mirá, no... Nos pasa esto, como vos te volvés loco cuando pierde River. Bueno, mirá, Claro. yo también cargo con esto. Claro. Sí. Es un poco también psicoeducar constantemente al entorno, ¿no? Porque hay mucha carga de estereotipos, hay mucha carga de, yo vi en la tele, no, vi tal película o vi al primito de un amigo, Claro. etc. Claro. Entonces, como siempre, aflora como más por ahí representativo y sí, distintivo, que salta a la vista los casos donde sí se da esto, una serie de rasgos más visibles que, como decía Romy, en la mayor parte de las personas no se ven porque se denomina discapacidad invisible. Y todos esos son rasgos que enmascaramos a lo largo de toda la infancia y la adolescencia. Claro. Cuando uno empieza como a verse en las demás personas y decir, soy un poco distinto, bueno, voy a aminorar un poco lo que soy, lo que siento, cómo me expreso, y voy a copiar al resto para ver si encajo ahí, ¿no? Me voy a permitir ser brutal Sí. con la cuestión de decir, Dale. este es autista de verdad, no como vos. Claro. Total. Sos un Porque falso el autista. estereotipo, digo, sí, mirá, vos, la verdad, podés hablar, te expresás, sos actor. Mirás a los En tu ojos. caso, vos estudiaste, sos igual. Y hay chicos y chicas que no pueden hablar, que no pueden estar solos, que... Entonces decís, bueno, mirá, también cómo manejar esa circunstancia. Sí. Y es respirar hondo y entender que te lo están diciendo desde un lado de desconocimiento, que muchas veces, por lo menos la experiencia que he tenido, no lo dicen de un lado de maldad, por suerte, sí de curiosidad, ¿no? Esto digo así cuando me preguntan face to face, no tanto a través de una pantalla, pero hay un poco de desconocimiento y es explicarles con el ejemplo vivo que uno es, que es autista y que... Digamos, hay mucho prejuicio de, no, el autismo es ese niño que está en su mundo balanceándose. Bueno, es eso, pero también el espectro es mucho más que eso. Y hay un foco en los manuales, si yo me pongo a leer un manual, yo me imagino ese niño, digamos, ¿no? Niño varón. Pero es mucho más. Y por suerte, como, bueno, Agustín y otros chicos de la comunidad autista, tratamos de psicoeducar a la población para que puedan ver más allá de lo que uno puede aprender en un manual, porque si no, nada, no, seguimos en la misma. Uno cuando escucha, bueno, el testimonio de tuyo, Romy, el de Agustín, hace poco Maju Lozano también, ¿no? Dijo que ella descubrió también a una edad adulta y por eso entendió o encontró respuestas a un montón de cosas. ¿Qué en esto de psicoeducar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos destacar para que quizás otros que están escuchando el testimonio de ustedes puedan tenerlo en cuenta y decir, bueno, a ver si viene por acá todo lo que me estuvo pasando? Algo que le digo mucho a mis consultantes, porque también yo hago evaluaciones de adultos que sospechan ser autistas, es que si tienen una duda, que no le den tanta importancia a los comentarios de otras personas, porque el otro no sabe por lo que uno está pasando. Yo hacía todo lo que la sociedad
me pedía que yo hiciera, ¿no? Ser profesional, hacer terapia, o sea, todo, ¿no? Y aún así yo sentía que no encajaba. Y digo, ¿cómo puede ser que puedo lograr ciertas cosas y otras tan básicas? No. Y bueno, es esto, fue como seguir mi intuición. Y la verdad que fue una gran sorpresa cuando después de tanta búsqueda, yo no buscaba ser autista, yo buscaba respuestas. Respuestas, claro. Nada, me topé con esto y dije, menos mal que le di bolilla a esta intuición, porque si hubiera sido por otras etiquetas y hubiera quedado como una vaga, como que no le ponía onda, que era un robot. Y la verdad que es muy horrible vivir así, cargando etiquetas que no me representan. Y hoy que tenés el diagnóstico, ¿cómo llevas el día a día y seguís teniendo esa cuestión de tener que encajar como antes que no entendías? ¿O ya cómo lo llevas? Ahora elijo dónde encajar. Ahora ponele, yo sé que mi conducta va a ser de determinada manera porque estamos en vivo, que tengo que ser un poco más acotada en lo que digo tal vez, pero en mi casa puedo ser yo. Yo antes era psicóloga 24/7 y eso es terrible. Es como tener una cámara y que te esté vigilando. Bueno, eso yo lo tenía interiorizado. Y es un espanto. Y así estaba, tal vez no se notaba, pero tenía mucha ansiedad, que la estoy tratando porque es como una secuela que me ha quedado de 32 años de hacer masking en exceso. Agustín... Está con una cosa que hizo Romy. Sí. No, por favor, por favor. Algo que hizo Romy hace poco fue una comparación de fotos prediagnóstico y postdiagnóstico. Revelador, muy fuerte, porque se nota mucho como uno, bueno, como las personas que participaron de un video ahora que hiciste, ¿no? Sí, también me parece. Sí, recuerdo el decir de las fotos que fue como wow. Claro, esta cuestión de ver la cara que tenía uno prediagnóstico, justamente donde se veía todo este esfuerzo, simplemente en una foto, una instantánea de tal vez de infancia, o adolescencia, o de juventud, donde la cara de uno estaba mucho más como endurecida, tensionada y, digamos, era alguien encerrado tratando de verse normal. Era muy llamativo, claro, porque fue con varias personas que participaron en eso, y la foto postdiagnóstico, donde había como una relajación y una especie de aceptación, y esto que dice Romy, saber que somos distintos, pero que ese ser distinto no está mal. Agustín, entonces eso libera un montón. Sí, a mí la frase que se me viene a la cabeza es esa de Sumo, cuando canta yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Claro. O sea, y claro, según cómo lo miremos, el que está bien soy yo y el que está mal sos vos. Agustín, 1.000.000.000 gracias por este ratito que nos diste. Gracias, Romina. Muchas gracias por la por haber invitación. venido. Muchísimas gracias.